Buenos días, esto es Noti Literal, es información comentada y es hoy el día lunes 22 de febrero y tenemos algunas noticias que comentarle. Primero le quiero presentar la portada de la revista Ronda del mes de febrero que pues señala a el señor dueño de Electra, Ricardo Salinas Pliego. No nomás Electra, tiene muchas empresas como son TV Azteca, como es Banco Azteca, en fin, diversas empresas. Este personaje adeuda 40,000 millones de pesos de impuestos a Hacienda, aunque la gente de las redes ha dicho adeuda al pueblo. Y en términos así muy reales, ciertamente, porque el dinero que se recauda pues es de la nación, es del pueblo. De ahí se hacen todos los gastos necesarios, los programas de subsidios que se manejan, los programas sociales, etc. Tenemos la portada. Dice, debe al pueblo 40,000 millones de pesos. Es la primera vez que vemos que en la red toman una posición de que un deudor de impuestos le debe a la nación, le debe al pueblo. Generalmente la gente no se fijaba mucho en eso, en los impuestos, pero ahora como se están usando con mayor control, pues la gente ha puesto atención en esto. Bueno, continuamos. Mire, el día de ayer, 21 de febrero, la Cruz Roja Internacional y la delegación mexicana, desde luego, cumplieron 111 años de su fundación. Y el general Luis Crescencio Sandoval, desde su encierro, les mandó una felicitación por el trabajo que prestan en el auxilio de labores en todo el país y en el mundo entero, la Cruz Roja. Bueno, vamos a otra nota. Fíjese que el aeropuerto de Texcoco, que no se realizó siempre, había comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador que las obras que habían avanzado un poco tenían un costo aproximadamente de 100 millones de dólares, o sea que no se perdía mucho, perdón, de pesos mexicanos, no de dólares, 100 mil millones de pesos mexicanos. Pero esto, después de el tiempo, sumando todas las demandas de las empresas que ya tenían contrato para realizar trabajos, una serie de circunstancias que tienen un costo que eleva a lo que el presidente había apreciado, que eran alrededor de 100 mil millones de pesos. Se va 3 veces más arriba, un poco más de 3 veces más arriba, que son 331 mil, fíjese usted, millones de pesos. Es una cantidad enorme. Entonces la apreciación del presidente no fue muy clara, quizás no tomó en cuenta todo eso que posteriormente se tenía que pagar. Pues es una deuda muy fuerte. Yo creo que es casi el costo de lo que, según esto, costaría el aeropuerto de Texcoco, que no se hizo por determinadas circunstancias que se comentaron en su tiempo, de que había hundimiento en esa región, de que no era viable, etcétera, ¿no? Pero era la gran obra de ese grupo importante de personas que invirtieron ahí. Sin embargo, independientemente de eso, lo que se ve en esta idea del presidente es el manotazo de separar el poder político del poder económico, porque antes pues decidían mucho los empresarios, a veces por encima del presidente, o le ordenaban. Había grupos tan poderosos que le ordenaban al presidente.
que eso no se da ahora. Entonces, independientemente de lo que se haya perdido en el aeropuerto, que es mucho dinero, significa eso, la separación del poder político del poder económico. Bueno, también tenemos otros aspectos importantes que comentarle. Acuérdese usted que en 2007 Felipe Calderón lanza al ejército mexicano supuestamente a exterminar a la delincuencia organizada, y ya ahora los números y las realidades que nos arrojan después de 13 años nos vienen a ubicar en la realidad. La verdad es que en el sexenio del señor Felipe Calderón, en lugar de exterminar a la delincuencia organizada, se multiplicó la violencia y los asesinatos también, y se fortaleció al crimen organizado. O sea, todo lo contrario de lo que él, si es que realmente quería hacer eso o no, o era parte de una estrategia, porque acordémonos que su jefe de seguridad, Genaro García Luna, está siendo juzgado en los Estados Unidos, está detenido ahí por cómplice con el narcotráfico, por esa complicidad con el crimen organizado. Entonces, ¿era cierto que el señor Felipe Calderón quería realmente acabar con la delincuencia o nada más con los no protegidos? Habría que ver eso. Pero a esta distancia en tiempo y desde poco después de que salió de su sexenio, se empezaron a conocer muchas cosas y cifras muy escalofriantes sobre esto. Bueno, volviendo a otra historia, fíjese, la deuda mexicana, es importantísimo entenderla, cómo ha ido cambiando, transformándose a través del tiempo. Fíjese, aquí vemos, por ejemplo, en primer lugar, ¿cuánto le cuesta a los mexicanos? ¿Cuánto le cuesta a los mexicanos comer, alimentarse al día? ¿Y cuánto le costaba antes y cuánto nos cuesta ahora? Este estudio se hizo viendo el tiempo. ¿Cuántas horas tiene usted que trabajar para comer, en otras palabras? Y nos damos cuenta que hay una diferencia muy, muy grande. Ahí tenemos una gráfica de cuánto le cuesta a los mexicanos comer. Fíjese, según veo este anuncio, bueno, esta estadística tan interesante que sí es asombrosa. Fíjese, por ejemplo, en 1987, ya hace 33 años, 34 casi, costaba a los mexicanos trabajar 4.53 horas, como 5 horas aproximadamente, le costaba trabajar a un mexicano para comer. Pero hacemos el comparativo del 87 a la época de Vicente Fox a 2006 y nos cuestan 13.7 horas trabajar para comer. Esto es de acuerdo a la canasta básica. No cree usted que para irse a comer allá al cabrito o otra parte, ¿no? Pero para trabajar nada más simplemente para comer. En la época de Calderón, de Felipe Calderón, de 2016-2012, se tenían que trabajar 20.38 horas para obtener el dinero para comer. Y finalmente con Peña Nieto se tenían que trabajar 24.31 horas, más de un día, para sacar usted para comer.
O sea, ¿cuánto le cuesta a los mexicanos eso? Por eso la gente, pues, tiene que trabajar más, pero, pues, si tiene un buen sueldo, no trabaja tanto. Este es un promedio de acuerdo a los salarios mínimos. Por eso se habla de ese tipo de costos. Y siguiendo un poco más con esto, vamos a ver ahora las devaluaciones. Fíjese usted, las devaluaciones, es muy interesante ver cómo han ido caminando, desde qué épocas. Por ejemplo, tenemos desde la época de Luis Echeverría Álvarez, la devaluación estaba en 12.50 el dólar y luego finalizó en a ver, lo teníamos aquí en 15.36. O sea, se devaluó porque ya de 12.50 el dólar nos costaba 15.36. Después con el señor José López Portillo, la deuda, perdón, el dólar era de 15.30. Fíjese, y llegó hasta 87 pesos 2 centavos en la época de López Portillo. El porcentaje es de 470.44%. En la época de Miguel de la Madrid, de 87,62, se fue hasta 2.291 pesos por dólar. Entonces se imagina. Y luego Carlos Salinas de Gortari, de 2.291, se fue hasta 3.460 pesos. Es un escándalo esto de con Carlos Salinas de Gortari y de los demás presidentes. Pero ¿sabe qué? ¿A qué recurrieron? Usted se ha de acordar. El señor Pedro Aspe, que era secretario de Hacienda, le quitó 3 ceros al peso. O sea que si usted tenía presuntamente 1,000 pesos, pues ya nada más era un peso. Porque como era mucho lo que estaba aumentando esto, eran cantidades estratosféricas, bueno, pues ya lo redujeron, le quitaron 3 ceros al peso. Y el señor Ernesto Zedillo, el presidente Ernesto Zedillo, recibió el dólar en 3 pesos con 48 centavos. Entonces, él, al salir, lo deja de 3.46, lo deja a 9 pesos con 50 centavos. Dice, Fox lo recibe en 9.50 y lo aumenta hasta 10 pesos con 90 centavos. Estamos hablando del costo del dólar frente al peso. Finalmente, Calderón, de 10.90 que lo recibió al salir de su mandato, el dólar costaba 13 pesos 10 centavos. Y Peña Nieto lo recibe en 13 pesos 10 centavos y al salir lo deja, fíjese usted, en 20 pesos con 59 centavos. ¿Cómo lo recibe en 13 pesos y lo entrega en 20 pesos y fracción? Cuando entra Andrés Manuel López Obrador, que además lleva 2 años en gobierno, lo recibe en 2020, en lo que, bueno, en ese de 2018, perdón, a 2020 estamos hablando, lo recibe a 20.59, así como lo dejó Enrique Peña Nieto. Y actualmente el dólar vale 19.86 en 2 años de gobierno. Haga ustedes las cuentas y vea entre uno y otro presidente. Andrés Manuel no lo ha devaluado el peso absolutamente nada. Al contrario, el peso se revaluó un poquito frente al dólar. ¿Qué va a las cantidades de estos históricos que estamos hablando desde la época de el señor Luis Echeverría Álvarez, que estamos hablando de hace, pues qué será, yo creo que más de 50 años hasta la fecha? Poco a poco cada presidente cómo iba dejando el peso.
pero también cómo han ido dejando endeudado al país. Esas devaluaciones y el endeudamiento tienen a México pagando una deuda de muchos billones de pesos. ¿Sabe hasta cuándo vamos a quedar liberados de esa deuda los mexicanos? Yo creo que se dice que hasta 2070 parece, para que tenga una idea, por todo ese mal manejo que han hecho los anteriores presidentes y los préstamos que hacen y endeudan más a la nación. Ellos simplemente dicen: yo termino en tal fecha y que se encargue el otro, el que llega. Así piensa el que no es patriota. El que quiere a su país piensa en el futuro y trata de no dejar endeudado al país. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Le ofreció el Fondo Monetario Internacional a este nuevo gobierno de la 4T una línea de crédito de 5,000 millones de dólares, pero el gobierno nunca la ha tocado, nunca se ha endeudado. La deuda se ha movido un poco por las fluctuaciones de la moneda, pero el gobierno no se ha endeudado absolutamente nada. Son números claros y pesados para que usted tenga elementos de juicio. Muy buenos días, muchas gracias por habernos escuchado y estamos aquí a las 9:40 todos los días.